25 de febrero de 1942, Los Ángeles. Mientras las sirenas aúllan, los cañones antiaéreos disparan sus proyectiles al cielo nocturno, pero los aviones enemigos no aparecen, ni cae ninguna bomba. La ciudad de Los Ángeles no está siendo atacada. Sin embargo, unas semanas después del bombardeo sobre Pearl Harbor, los estadounidenses temían un ataque mortal por parte de su enemigo, Japón, sobre el continente americano. ¿Podrían los japoneses haber lanzado realmente un ataque sobre Estados Unidos? ¿Estaban desarrollando un arma secreta? ¿Estaban cerca de acabar con millones de habitantes estadounidenses? Ese es el tipo de historias que nos encantan. Queremos descubrir la verdad que se esconde tras algunos de los casos más extraños de la historia. Los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Soy historiador e intento buscar pistas en los documentos del pasado. Este documento es extraordinario. Soy un explorador urbano, que busca la realidad en lo que parece irreal, y dejo que mi intuición me lleve a donde quiera. Así es como imagino que sería exactamente una infestación alienígena. Todo será muy, muy misterioso a medida que descubramos la verdad que esconde el bombardeo secreto de pulgas de Japón. Misterios de la Segunda Guerra Mundial. Bombardeo secreto de pulgas. La batalla más extraña de la Segunda Guerra Mundial ocurrió la noche del 25 de febrero de 1942. A las 2:25 de la mañana, las baterías antiaéreas que defendían una de las ciudades más grandes de Estados Unidos comenzaron a disparar de repente hacia el cielo nocturno. Había empezado el gran ataque aéreo de Los Ángeles, también conocido como la Batalla de Los Ángeles. Cuando concluyó, 5 horas después, se habían disparado más de 1000 proyectiles antiaéreos, pero nadie había visto al enemigo. Al final no hubo señal de ningún atacante. Es un caso extraño, ¿verdad? Totalmente. La llaman la Batalla de Los Ángeles, o incluso el Gran Ataque Aéreo de Los Ángeles. Pero se trató básicamente de una batalla unilateral contra las sombras. La ciudad de Los Ángeles no había sido atacada, pero sus habitantes estaban alerta. Los estadounidenses habían entrado en la Segunda Guerra Mundial hacía solo 11 semanas, después de que Japón atacara por sorpresa la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. ¿Podría Japón haber lanzado un ataque contra el continente americano? Es difícil de imaginarse que se pudiera dar un ataque convencional al otro lado del océano más grande del mundo contra un enemigo tan poderoso. Los japoneses hubieran necesitado lo que hoy se llama ADM, armas de destrucción masiva. Así pues, ¿estaban los japoneses desarrollando alguna? Aquí estamos. Es la base del Escuadrón 731, la unidad de prevención epidémica y purificación del agua, que, en mi opinión, tiene un nombre sospechosamente soso. Yo sospecho que un nombre tan simple tenía algo que ver con intentar mantenerlo en secreto. El Escuadrón 731 era el nombre de un programa militar de investigación de élite del ejército imperial japonés. Se fundó en 1932 en Manchuria, una región situada al nordeste de China que había sido invadida recientemente y ocupada por Japón. Unos años antes de que la Guerra Mundial estallara, los médicos del ejército japonés llevaron a cabo investigaciones médicas de alto secreto. Es un complejo inmenso, así que lo mejor es que nos separemos y veamos qué encontramos. Me parece bien, nos vemos luego.
Estoy en una especie de búnker subterráneo. Ahí se pueden ver esos nichos de techos arqueados, también como unos conductos de ventilación y estantes por toda la sala. Hace mucho frío. Está muy oscuro. Y hay mucha humedad. Vaya. Esta sala es súper tenebrosa. Parece sacada de Expediente X. Parece como una especie de colmena. Se ve que el suelo es como una parrilla de agujeros cuadrados. Y estos son cubiertas que se ponían encima. Ni hao. Ni hao. Durante la guerra, el Escuadrón 731 investigó en este lugar varias enfermedades y toxinas. Me he encontrado esta sala. Voy a enseñarle una foto. ¿En qué trabajaban aquí? En esta sala criaban ratas. Se llamaba la División Rata. Pero el objetivo principal no era criar ratas. Intentaban cultivar enormes cantidades de bacterias de la peste y pulgas infectadas con la peste. Llevaron a cabo muchísimos experimentos de la peste, el tifus y el anthrax. Querían encontrar algo mortal que pudiera propagarse e infectar al enemigo. ¿Qué hicieron exactamente en este lugar para desarrollar esa tecnología? Para acelerar la investigación, experimentaron con humanos vivos. ¿Infectaron intencionadamente a humanos con la peste? En realidad, esta llamada Unidad de Prevención Epidémica y Purificación del Agua se dedicaba a eso. El Escuadrón 731 intentaba convertir en armas una de las enfermedades más mortales de la historia. Infectaron a humanos mediante pulgas que habían bebido la sangre de ratas infectadas con la peste. Las víctimas de la peste sufren terriblemente, padecen hemorragias internas. Su piel se oscurece y mueren al cabo de unos días, a veces horas. La peste mató a 25 millones de personas en el Imperio Bizantino. En tan solo 5 años exterminó a 1/3 de la población europea del siglo XIV. La misión del Escuadrón 731 era convertir esa antigua asesina en un arma moderna de guerra. Los primeros humanos utilizados como ratas de laboratorio por el Escuadrón 731 fueron chinos acusados de espionaje o rebelión contra Japón. Eran personas normales que no habían hecho nada, salvo estar en el lugar equivocado en un momento equivocado. Si se busca en Internet, se pueden encontrar familias que siguen desconsoladas por sus seres queridos desaparecidos. Mi padre tenía 25 años cuando se lo llevaron. En 1940 trabajaba como ayudante del jefe de estación en la estación de ferrocarril de Mudanyan. En 1941, la policía militar japonesa de Kempeitai se lo llevó cuando estaba trabajando. Nunca regresó. Mi abuela lo buscó por todas partes. Mi madre, que estaba embarazada, también buscó a su marido. La vida fue muy dura. Nos preguntábamos día y noche si volvería algún día. Enviaron al menos a 3.000 personas al cuartel general del Escuadrón 731 para utilizarlas como conejillos de indias. Ninguna sobrevivió. El Escuadrón 731 deshumanizaba a sus víctimas llamándolas registros. Cuando morían, sus cuerpos eran arrojados a las incineradoras. Morían de un modo terrible. Todo lo que se llevó a cabo tenía como objetivo desarrollar una guerra biológica.
Creían que era necesario para su campaña bélica, por eso utilizaron a humanos para probarla y le sometieron a la vivisección para investigar las bacterias. ¿Vivisección? Es decir, ¿los rajaban vivos? Los científicos han sometido a animales a la vivisección desde la antigüedad, una práctica que se ha vuelto ilegal progresivamente. La vivisección en humanos ha estado prohibida a lo largo de toda la historia, salvo para el Escuadrón 731. Se puede decir que para estos hombres, los resultados eran lo primero. La vivisección era la forma más directa y eficaz de desarrollar un arma biológica. Y la más horrible. Es obvio que aquí sucedieron cosas inexplicables, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Japón ya estaba experimentando para llevar a cabo una guerra bacteriológica. ¿Pero pudo esta investigación tan terrible llegar a producir un arma de destrucción masiva? ¿Una que pudiera matar a millones de estadounidenses? Es bien sabido que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis realizaron experimentos médicos horribles. Pero también los japoneses. A principios de la década de 1930, un escuadrón del ejército japonés al nordeste de China empezó a llevar a cabo una investigación indescriptible en seres humanos vivos para intentar desarrollar armas biológicas. Japón se negó a firmar el Convenio de Ginebra que prohibía las guerras bacteriológicas, afirmando que si las armas biológicas eran tan malas como para prohibirse, razón de más para desarrollarlas. Pero su objetivo final era crear una superarma biológica y utilizarla para matar a millones de estadounidenses. Al finalizar la década de 1930, Estados Unidos permaneció neutral mientras la guerra estallaba en el mundo. En 1939, Alemania invadió Polonia, y así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Al cabo de un año, las tropas de Hitler entraron en París y sus bombarderos sembraron la muerte sobre Londres. Al mismo tiempo, en Asia, las fuerzas japonesas estrechaban su cerco sobre China. Ocuparon Shanghái y la capital, Nanjing, controlando el 25% del país. Japón se unió a las potencias del eje y se convirtió en aliado de Hitler. En la Manchuria ocupada por los japoneses, los científicos del Escuadrón 731 trabajaban en un arma de destrucción masiva biológica. Un arma que querían crear utilizando al mayor asesino de la Tierra. Una enfermedad que exterminó a casi 200 millones de seres humanos. La peste. Los jóvenes estudiantes japoneses de 15 años eran enviados al Escuadrón 731 para trabajar como ayudantes médicos. Algunos de ellos han hablado de lo que hicieron y presenciaron ahí. Era una sala oscura y dentro había estantes de madera donde guardaban a las ratas. En el interior había granos de trigo. Me ordenaron que recogiera a las pulgas. Trabajaba como asistente porque era el más joven y no me trajeron como un miembro normal del escuadrón. Otro de los trabajos era recoger muestras de bacterias de órganos diseccionados. Pero hay algo que no entiendo. Desde hace siglos sabemos que la peste es una asesina en masa natural. ¿Por qué el Escuadrón 731 necesitaba probar las bacterias de la peste en seres humanos vivos? Este laboratorio es muy similar y voy a comprobar cómo era el mundo del Escuadrón 731. Durante décadas, estos hombres han trabajado en distintas formas de prevenir y contener la peste.
Ojalá puedan decirme por qué los médicos del Escuadrón 731 utilizaban a seres humanos como conejillos de indias. La experimentación en humanos es más precisa y fiable que en animales, porque el objetivo es matar a humanos, no a ratas de laboratorio. Podrían llevar a cabo experimentos en humanos, digamos en 10 cepas diferentes, para determinar cuál era la más mortífera y así elegir la más mortal y producirla en masa. Sé que los japoneses realizaron la vivisección en sujetos humanos. ¿Qué es lo que buscaban? En primer lugar, querían encontrar la cepa más eficaz y la más mortal. En segundo lugar, buscaban una cepa que se propagara muy rápido. ¿Cómo es de contagiosa la peste? ¿Qué limitación tiene y cómo se propaga? La peste es la enfermedad infecciosa más mortal del mundo. Es la enfermedad más infecciosa que puede extenderse por el mundo y destruir un país, una ciudad o un pueblo. Por eso querían utilizar la peste como arma para conseguir lo que la artillería de su ejército no podía conseguir. Mientras RJ investiga en la ciencia, yo espero saber más sobre la ingeniería. ¿Cómo tenía pensado el Escuadrón 731 propagar la bacteria mortal de la peste entre las poblaciones enemigas? Entre 1937 y 1942, el Escuadrón 731 llevó a cabo muchas investigaciones sobre bombas bacteriológicas. Hemos encontrado algunos planos de aquella época. El prototipo de la bomba de la peste medía más de 1 metro de longitud. En el medio estaba equipado con explosivos, porque a fin de cuentas era una bomba. En la punta tenía un detonador. Al lado de los explosivos había un espacio para la solución bacteriológica, como la peste. La bomba de la peste estaba cubierta de porcelana para que se hiciera añicos fácilmente con una escasa carga de explosivos y que al detonar la bomba no se pudieran matar las bacterias de su interior. El Escuadrón 731 desarrolló unos 10 tipos de bombas bacteriológicas y las probaron todas en seres humanos vivos. Ataron a la gente a cruces. La brigada de aviación del Escuadrón 731 pilotó los aviones y arrojó las bombas bacteriológicas. Las víctimas humanas experimentales se infectaron después de que las bombas explotaran en el suelo. Unas horas después, el personal del Escuadrón 731 acudía y anotaba los efectos del ataque de la bomba y de las infecciones bacteriológicas. Los sujetos de prueba infectados de peste se enviaban de nuevo al Escuadrón 731 para estudiarlos y someterlos a la última disección. Pero el Escuadrón 731 probó su arma de la peste en un grupo de seres humanos mucho más grande. Estamos en la calle Kaiming, en la ciudad china de Ningbo. Hoy es un centro comercial moderno. Pero hace más de 70 años fue el lugar donde se cometió otro de los crímenes de guerra del Escuadrón 731. Todavía quedan algunos supervivientes que recuerdan el día que los japoneses lanzaron la peste en su vecindario. Me han presentado a miembros de la familia Hu. Espero que puedan contarme más sobre las circunstancias exactas del ataque. Mi familia tenía una tienda en la calle Kaiming. Mis padres la abrieron para mantener a nuestra familia. En 1940, el ejército japonés eligió Ningbo. Era el hervidero de la resistencia antijaponesa. Por eso eligieron a su población para el ataque de la peste. Fue el 27 de octubre de 1940. Yo era muy pequeño, tenía 8 años. Un avión del ejército japonés lanzó la peste en la calle Kaiming.
Lanzaron granos de trigo, algodón y cebada, y también panfletos en los que ponía que los chinos nos moríamos de hambre y que los japoneses nos alimentarían. Era domingo, yo estaba en casa. Aquella noche llovía. Todos los desechos que arrojaron los japoneses se esparcieron por la casa. Encontramos un montón de pulgas minúsculas y rojas dentro de la casa. Nunca habíamos visto pulgas. Al cabo de 10 días, la familia Hu murió. Todo lo que les quedó de aquella época fue una foto que tomaron en el hospital de cuarentena. En otras fotos se muestra el horror sembrado semanas después del ataque, cuando la peste se propagó por toda la zona de Kaiming. Se debió tomar probablemente en torno al 9 de noviembre, cuando el equipo de prevención de enfermedades llegó hasta esta zona de Ningbo. Menuda fotografía, mira, es impresionante. Sí, llevan trajes de contención. Parece una película de ciencia ficción. Los chinos construyeron un muro alrededor del barrio infectado por la peste para intentar contener la enfermedad. A finales de noviembre, un mes después de que se propagara la peste, quemaron toda la zona. Lo que una vez fue un centro comercial muy activo quedó abandonado durante décadas. Murió más de un centenar de personas a causa del ataque de la peste en Ningbo, y fue considerado como un ataque letal. Tan solo un año después, el Escuadrón 731 consiguió otro objetivo potencial para sus armas biológicas, cuando Japón lanzó el ataque sorpresa más famoso de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de septiembre de 1941, los diplomáticos japoneses estaban en Washington negociando las relaciones pacíficas con Estados Unidos. Mientras tanto, los aviones japoneses bombardearon la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Un día después, el 8 de diciembre, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. I ask that the Congress declare a state of war between the United States and the Japanese Empire. La traición de Japón indignó a los estadounidenses y quedaron aterrorizados de que los japoneses pudieran atacar el continente americano. Y tan solo un par de meses después lo hicieron. El 23 de febrero de 1942, un submarino japonés bombardeó una refinería de petróleo cerca de Santa Bárbara, en California, a menos de 160 kilómetros de Los Ángeles. Ocasionó pocos daños, pero un profundo temor a una invasión japonesa. Tan solo un día después, la llamada Batalla de Los Ángeles comenzó cuando los inquietos cañones antiaéreos empezaron a disparar a aviones japoneses imaginarios en el cielo de Los Ángeles. A lo largo de los siguientes meses, el temor a una invasión japonesa aumentó. Los submarinos japoneses patrullaban la costa oeste estadounidense. Hundieron buques mercantes y dispararon a una base del ejército de Oregón. El gobierno de los Estados Unidos declaró toda la costa del Pacífico zona militar. Y más de 100.000 japoneses que vivían en la costa oeste, la mayoría de ellos ciudadanos estadounidenses, fueron encarcelados en campos de internamiento militar. Mientras tanto, en Asia, los japoneses también tomaban a sus prisioneros. Capturaron a miles de soldados británicos y estadounidenses en Hong Kong, Singapur y las Filipinas. Más de 2.000 prisioneros de guerra aliados encontraron camino a Manchuria. Los encarcelaron en la ciudad de Mukden, ahora Xinjiang, y siguiendo órdenes del Escuadrón 731. Los médicos del ejército japonés los infectaron intencionadamente de disentería y otras enfermedades.
El mayor Robert Petty, el prisionero de guerra británico de mayor rango, escribió un diario sobre su angustiosa cautividad. Me recuerda al infierno de Dante. Según entramos, todo indicio de esperanza desaparece. Hay muchos casos de disentería entre los estadounidenses. La exposición a la enfermedad va en aumento. El servicio funerario ha atendido a 142 muertos, han muerto 186 en 5 días, todos estadounidenses. Los inspectores japoneses realizan las autopsias en los cadáveres. Murieron más de 200 prisioneros de guerra, y muchos de los que sobrevivieron nunca recuperaron su salud. En 1942, el Escuadrón 731 avanzó mucho más en la creación de su arma de destrucción masiva. Y Estados Unidos se vengó del ataque sobre Pearl Harbor, lanzando un audaz contraataque contra Japón. El 18 de abril de 1942, 16 bombarderos B-25 del ejército estadounidense despegaron de un portaaviones situado a unos 950 kilómetros de la costa japonesa. Bombardearon Tokio y provocaron pocos daños, pero sorprendieron a los japoneses. El osado ataque aéreo fue orquestado por el coronel James Doolittle, un genio de la aviación que apostó por que esos bombarderos terrestres pudieran despegar desde un portaaviones. El inconveniente fue que uno de ellos no pudo desembarcar. Así que algunas de las naves de asalto de Doolittle aterrizaron al este de China, cerca de una ciudad llamada Chiyó. Los habitantes de Chiyó ayudaron a los japoneses a esconderse. Por ese motivo, el Escuadrón 731 infligió un castigo terrible a Chiyó, el cual continúa torturando a sus habitantes a día de hoy. Durante las décadas de 1930 y 1940, una unidad de investigación militar encubierta trabajaba en la China ocupada por los japoneses. Su misión era convertir algunas de las enfermedades más mortales de la Tierra en el arma suprema del imperio japonés. Para crear esa arma, el Escuadrón 731 mató a miles de seres humanos que utilizó como conejillos de indias. Y su investigación mortal sigue causando un sufrimiento terrible a día de hoy. Para saber más sobre ello, nos hemos unido a un equipo médico especial. Ni hao. Llevo desde el 2 de septiembre del año pasado haciendo este trabajo. ¿Cómo se sintió cuando supo lo que pasaba en la ciudad? Me sorprendí mucho al saberlo. ¿Cómo podía tanta gente tener las piernas podridas? Desde la Segunda Guerra Mundial, las personas que habitan cerca de la ciudad china de Chiyó sufren lo que sus habitantes llaman la enfermedad de las piernas podridas. Una enfermedad crónica provocada por la infección bacteriológica llamada muermo. La enfermedad de las piernas podridas hace referencia a la putrefacción y ulceración de la pierna. Algunos de los pacientes presentan úlceras que les pudren los huesos. ¿Cómo fue la primera vez que vio las heridas? La primera vez que vi a estos pacientes me quedé en shock. Aunque seamos médicos, vemos algunas heridas que nos dejan impresionados. Y resulta más impactante porque esta terrible infección de muermo fue obra del Escuadrón 731. En 1942, los habitantes de Chiyó ayudaron a las tropas estadounidenses de Doolittle que desembarcaron en China después de bombardear Tokio. Como represalia, los aviones japoneses arrojaron grano infectado con la bacteria del muermo sobre Chiyó. Los habitantes de la zona llevan décadas padeciendo la enfermedad de las piernas podridas. Más de 70 años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, la obra del Escuadrón 731 continúa con la venganza de los japoneses. ¿Es curable la pierna podrida o solo se pueden tratar los síntomas? Gracias a los cuidados médicos modernos y a los avances médicos, podemos cerrar la úlcera y curar la herida.
Si no pudiera utilizar la medicina moderna o las técnicas modernas, ¿cómo tratarían esas heridas? Los pacientes no tienen forma alguna de tratarse porque la mayoría viven en la pobreza. La mayoría se aplican hierbas comunes en la úlcera y algunos simplemente se la vendan con un trozo de cartón. Muchos de ellos acaban muriendo a causa de las ulceraciones. Cuando tenía 7 años, fui con mi padre a trabajar con el ganado. Después de estar de pie sobre el barro, se me empezó a inflamar e hinchar el pie y después empezó a pudrirse. Todos los años se me curaba y después se me pudría otra vez. Cuando tenía 30 años dejó de curarse por completo. No podía trabajar, pero no tenía opción. Tenía esposa e hijos, una familia de 5 miembros que mantener. Gracias al Dr. Zhang y a su equipo, el año pasado este hombre que padece la enfermedad de las piernas podridas se sometió a una cirugía para eliminar la carne séptica y que así se le curara la pierna. Ahora ya sabemos que los japoneses desarrollaron de forma encubierta una de las armas bacteriológicas más eficaces. ¿Pero estos ataques en China eran ensayos para atacar a Estados Unidos? ¿Los japoneses podrían haber lanzado bombas pulga al otro lado del Pacífico? Habrían necesitado de un gran ingenio para llevarlo a cabo. Y creo que sé cómo podrían haberlo hecho. Bien, este parece un lugar adecuado. ¿Para qué? Estamos en un parque muy bonito y llevas un puñado de globos rosas y naranjas. ¿Qué estamos haciendo? Quiero enseñarte algo. Vale, mira. ¿Allá van? Sí. ¿Pero para qué lo haces? ¿Hacia qué dirección crees que van? Bueno, según la posición del sol y que es por la tarde, diría que supuestamente van hacia el este. Eso es, hacia Estados Unidos. Ya, claro. ¿Y por qué es importante? Voy a enseñarte algo. En 1944, en Estados Unidos empezaron a aparecer estos enormes globos de papel, en lugares extraños. Aparecían al azar. Los gigantescos globos misteriosos resultaron ser bombas incendiarias lanzadas por Japón para atacar a Estados Unidos. En 1944, la maquinaria bélica japonesa estaba agotando sus recursos a toda velocidad. Se fabricaron los globos de la forma más barata posible, por civiles que no eran necesarios para luchar. Y aquí viene la parte más asombrosa. Las colegialas japonesas fabricaron los globos de ataque de papel. Sus dedos ágiles y pequeños eran ideales para esta tarea. Los comandantes japoneses apostaron por que los globos rellenos de hidrógeno atravesaran la corriente del Pacífico a unos 8.000 kilómetros hacia el este, desde Japón hasta Estados Unidos, en tan solo unos días. Y así hicieron. Entre finales de 1944 y principios de 1945, los japoneses lanzaron unos 9.000 globos bomba. 900 de ellos llegaron a Estados Unidos. Uno explotó en Oregón y mató a un grupo de niños que estaban de excursión y a sus cuidadores. Otro llegó a una planta armamentística en el estado de Washington y 2 provocaron incendios forestales. Pero los estadounidenses no supieron nada del ataque a su continente. La Organización de Inteligencia Secreta de los Estados Unidos y la Oficina de Servicios Estratégicos prohibieron que se informara sobre los incidentes de los globos bomba. El silencio de los medios de comunicación tenía como objetivo evitar el pánico entre los ciudadanos y también evitar que los japoneses supieran que su peculiar plan había funcionado, para que pensaran que había fracasado y dejaran de enviar globos bomba. Y parece que valió la pena.
Transcurridos poco más de 6 meses desde que empezara la ofensiva de los globos, la concluyeron. ¿Y no crees que podrían haber modificado fácilmente la guerra biológica? Bueno, hubiera sido una forma verdaderamente barata de transportar las armas, pero hubiera sido cuestión de acierto o fallo. Aunque por otra parte puede que este enfoque de ataque indiscriminado sea el apropiado para una guerra bacteriológica. Sin embargo, creo que fue una buena jugada, como has dicho. Hubo un silencio por parte de los medios. Si los japoneses se pensaban que los globos no habían llegado a Estados Unidos, ¿por qué iban a optar por utilizarlos en una guerra bacteriológica? De todas formas, tengo mi propia teoría que quiero mostrarte. Genial. A mediados de 1944, Estados Unidos tomó las Islas Marianas, a 2.000 kilómetros de Tokio. Los bombarderos estadounidenses partían de las Marianas y atacaban las islas japonesas. Si Japón iba a atacar a los Estados Unidos, el golpe tenía que efectuarse con rapidez, y al igual que en Pearl Harbor, había que hacerlo con cautela. Creo que los japoneses recurrieron a un método que les había funcionado a principios de la guerra. Cuando uno de sus submarinos se coló sin ser detectado hasta la costa estadounidense y atacó la refinería petrolífera de Elwood, próxima a Santa Bárbara, California. Solo que esta vez se trataba de un submarino muy distinto. Este es el I-400, construido por los japoneses. El I-400 fue un submarino construido en secreto mediante ingeniería naval de vanguardia por la Marina japonesa. Fue el submarino más grande que existió durante la Segunda Guerra Mundial. Se construyó en vez de con una cámara, con dos, una pegada a la otra, que le proporcionaba una gran estabilidad. Y si un submarino tiene estabilidad, puede construirse más grande. El ingenioso diseño permitió a los constructores del submarino japonés fabricar una cámara dentro de la sección superior del submarino. Un hangar lo suficientemente grande para transportar 3 aeronaves Seiran plegables. Había otros submarinos que podían transportar un avión para el reconocimiento, pero transportar 3 cambiaba el juego y permitía que los aviones participaran en el combate. Esto permite lanzar un ataque aéreo en secreto. Se podían aproximar una barbaridad hasta el continente americano y creo que así es como tenían pensado lanzar el ataque biológico en el continente americano. ¿Utilizando las bacterias del Escuadrón 731? Así es, estos aviones eran bastante pequeños y no podían transportar una carga útil especialmente pesada, pero sí una muy potente. Hubieran sido perfectos para la guerra bacteriológica. Suena factible. Los japoneses ahora tenían potentes armas bacteriológicas y un submarino monstruoso capaz de transportarlas por todo el Pacífico. Todo lo que necesitaban era un plan y el tiempo suficiente para atacar a Estados Unidos. Pero el tiempo se les agotaba. A principios de 1945, las fuerzas estadounidenses tomaron la isla de Iwo Jima, a tan solo 1.200 kilómetros de Tokio. Si los japoneses querían atacar a Estados Unidos, era ahora o nunca. ¿Enviaron sus submarinos gigantes para lanzar un ataque de bombas de peste contra el continente americano? Tenemos que hablar con alguien que sepa más sobre los registros japoneses y creo que sé quién puede ser. Hola, chicos. Hola, Mark. Hemos estado investigando el Escuadrón 731 de Japón. Tengo una teoría. Podrían haber planeado atacar la costa oeste estadounidense utilizando el submarino I-400. El submarino I-400 se desarrolló específicamente para atacar la costa oeste estadounidense. La Marina Imperial japonesa fue la primera en plantearse un bombardeo de peste sobre la costa oeste estadounidense con el I-400 y los aviones torpedos Seiran, que por cierto eran de alto secreto incluso para los Estados Unidos, que no tenían ni idea de que estas aeronaves existían hasta que acabó la guerra y desarrollaron lo que llamaron Operación PX. Creo que viene del latín pulgas de peste. Se trataba de un ataque con armas biológicas y bacterias a Estados Unidos con las que querían matar a millones de personas. Esa era la intención. Pero por supuesto les faltaba la bacteria real y las bombas para poder efectuarlo. Acudieron al hombre que se encargaba de la investigación de guerras biológicas y químicas en Manchuria, en la China ocupada, que era el teniente general, el Dr. Shiro Ichi. Estuvo encantado de participar plenamente en esta operación y también de suministrar las propias armas. En marzo de 1945,
Los bombarderos estadounidenses B-29 en las Marianas empezaron a lanzar bombas incendiarias sobre ciudades japonesas y mataron a más de 200.000 personas. Así que Japón trazó su plan final para lanzar el ataque de la peste sobre Estados Unidos. Tenían 3 objetivos principales para la Operación PX: San Diego, Los Ángeles y San Francisco, obviamente los 3 principales centros de población de la costa oeste estadounidense. Y en el caso de que las aeronaves Seiran fracasaran en su misión, los comandantes japoneses tenían un insólito plan B. Una de las historias más intrigantes que se ha dado desde la guerra, creo que se habló de ello en 1995 por primera vez en Japón, fue la idea de que una parte de esta misión era el desembarco de una unidad principal de las tropas japonesas infectadas a nivel individual con la bacteria de la peste, y que así la pudieran propagar por las ciudades estadounidenses. ¿Bombas de peste humanas kamikaze? Ahora sí que resulta insólito. Pero la misión suicida nunca sucedió. Y la Operación PX no se llevó a cabo. Después de la sangrienta victoria estadounidense de Okinawa en junio de 1945, las fuerzas estadounidenses se encontraban en territorio japonés. En aquel entonces, la Segunda Guerra Mundial había acabado en Europa. La Alemania nazi se había rendido y Adolf Hitler estaba muerto. Pero Japón se negó a abandonar. Los Estados Unidos estaban listos para invadir Japón, y Japón estaba listo para luchar a muerte. Los nuevos submarinos I-400 eran necesarios para ayudar a defender las islas japonesas, y algunos se temían que, a diferencia de la prácticamente indefensa China, Estados Unidos podía y tomaría represalias después de un ataque bacteriológico. Así que cuando enviaron la Operación PX a los altos mandos para la aprobación final, esta se vetó. La misión que podía haber dado los frutos de la terrible investigación llevada a cabo por el Escuadrón 731 nunca sucedió. Y así pues, el 6 de agosto de 1945, Japón descubrió que todo ese tiempo, Estados Unidos había estado trabajando en secreto en su propia arma de destrucción masiva. Un arma que mató a 100.000 civiles japoneses en un único destello de luz y que puso final a la Segunda Guerra Mundial y a las ambiciones imperiales de Japón. Al acabar la guerra, Estados Unidos se apoderó de los archivos de investigación secretos del Escuadrón 731 y ofreció inmunidad a sus médicos ante la acusación de crímenes de guerra, a cambio de que revelaran todo lo que habían aprendido en sus experimentos inhumanos. Ahora sabemos toda la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el continente americano tenía todo el derecho a temer un ataque de los japoneses. Los experimentos ocultos del Escuadrón 731 produjeron armas biológicas letales. Y el ejército japonés podía haber transportado esas armas a través del Pacífico para atacar a los Estados Unidos si Estados Unidos no hubiera atacado antes. Tanto Japón como Estados Unidos desarrollaron armas de destrucción masiva. Una raza de armas que mató a cientos de miles de personas, sacrificadas para construir armas que hicieran de las guerras del futuro no solo mortales, sino impensables.